Y entonces finalmente ocurrió. Después de tanto tiempo, finalmente tenemos el primer tráiler de Spider-Man No Way Home. Y sí, también grité mucho cuando lo vi. Así que antes de que me caiga todo el odio del mundo por el título del video, dejo en claro, estoy demasiado, muy, excesivamente emocionado por Spider-Man No Way Home. Debe ser la película que, al igual que la mayoría, más espero de este año y rezo al cielo para que no la atrasen por la pandemia. No solo sabemos que va a estar Doctor Strange y el multiverso, sino que también va a estar Doctor Octopus y el Duende Verde desde la primera Spider-Man, la de Tobey Maguire. Quizá el Hombre de Arena se dice por ahí, incluso Electro estará con el mismo actor que lo interpretó en The Amazing Spider-Man 2. Incluso también se habla de Venom o el Lagarto en el tráiler. Y para quienes más soñamos, quizá el Spider-Man de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield. Y yo personalmente creo que me voy a morir en el cine si llega a pasar. Pero considero que, a pesar de todo el hype que me provoca la película, creo que el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel no está listo para algo como el multiverso. Y es que su personaje todavía no tiene algo que los Hombre Araña anteriores sí tuvieron, y en este video voy a tratar de explicar el qué y el por qué no lo tiene. Sin contar la versión de 1977, que fue algo extraña, el primer Spider-Man que la mayoría conocimos fue la del año 2002, el de Tobey Maguire. Esta primera versión cinematográfica se enfrentaría a villanos como el Duende Verde, el Doctor Octopus, el Hombre de Arena y Venom. En sus aventuras aprendería el sentido de la responsabilidad por sí mismo, con la mítica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter tendría todo el protagonismo mientras trataba de salvar a su pareja Mary Jane y a la ciudad. ¿Cómo olvidar esos balanceos mientras él brillaba por sí solo, donde cada conflicto al que se enfrentaba debía solucionarlo por sí mismo? Y es que el peso argumentativo casi siempre recaía sobre el mismo Peter y su conflicto entre ser un héroe y tratar de ser una persona normal al mismo tiempo. Luego la historia se expandió con dos películas más, donde luego de las críticas recibidas por la tercera, Sony decide reiniciar la saga para empezar con The Amazing Spider-Man. Esta vez con un paso más corto por el cine, con solamente 2 entregas, el Spider-Man de Andrew Garfield se supo ganar un lugar en el corazón de todas las personas. Con una versión del héroe más fresca y juvenil, le tocaría enfrentarse a villanos como el Lagarto, Electro, Rhino y el Duende Verde. También su nuevo interés amoroso sería Gwen Stacy, amor que por cierto trascendió en la vida real, con Emma Stone y Andrew Garfield convirtiéndose en una pareja. Por favor, vuelvan. En las dos películas le tocaría salvar a la ciudad por sí mismo, con la ayuda de Gwen Stacy de vez en cuando. Y con el sentido de la responsabilidad, este Spider-Man es bastante similar con el de Tobey Maguire. Ambos tienen su propio camino para encontrarla. Pero más importante es que Andrew Garfield brilla por sí solo también en la gran ciudad. Nuevamente todo el peso narrativo se encuentra sobre él. Está en sus manos salvar a la ciudad y está en sus manos ser el héroe del día. Todo el protagonismo se centra en el Spider-Man de Andrew Garfield. Aunque la segunda película tiene un montón de cosas que no gustaron a la gente, como los excesivos villanos sin sentido o la historia alterna de los padres de Peter que no iba al cuento. Esto terminó por sentenciar la saga rápidamente, hasta llegar al pacto con el USM. Y ahora llegamos a lo que nos compete en este video, el Spider-Man de Tom Holland. Este nuevo Spider-Man, aún más joven e inexperto, se enfrentaría a villanos como el Buitre, Shocker o Misterio. Eso sin contar a quien se enfrentaría en las películas de los Vengadores o en Civil War. Y ahora el último tráiler tiene pendiente absolutamente a todo el mundo de su tercera entrega. Pero, ¿por qué emociona tanto el multiverso? Bueno, la mayoría sabemos por qué. En el 2018 se estrenaba la que personalmente es la mejor película de Spider-Man de la historia, Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película abrió la posibilidad de ver a varios Spider-Man juntos en la gran pantalla, y el simple hecho de siquiera imaginarse algo similar en el universo cinematográfico de Marvel con los Spider-Man de las películas anteriores simplemente emociona a todo el mundo. Y entonces, ¿cuál es el problema de Tom Holland? Bueno, de Tom Holland no hay ningún problema, es alguien muy simpático y que baila muy bien. Y de hecho, yo personalmente no tengo mayores quejas con su interpretación de Spider-Man. Me parece que tiene algo muy único, al igual que la de Tobey Maguire y la de Andrew Garfield. Cada versión del personaje tiene sus propias virtudes que las hacen destacar en sus propias películas. Y aún así, pienso que, al menos por ahora, el multiverso no es la mejor idea para este personaje. Y es que este Spider-Man necesita estar solo una película. Me explico con más detalle. Creo que este Spider-Man tiene el mismo problema que ha venido arrastrando el USM desde hace algunas películas, y es que se están centrando demasiado en mostrar historias donde aparezcan personajes de otras películas de Marvel. Y como tal, no es exactamente un gran problema el que aparezcan superhéroes en otras películas o simplemente los nombren.
El verdadero conflicto es que la entrada de Spider-Man a este universo desde el comienzo fue algo extraña, y es que desde el primer momento, cuando apareció en Civil War, ya estaba rodeado de muchos superhéroes. Esto, al contrario que otros héroes, lo dejaba sin la posibilidad de tener una película introductoria, donde él pudiese brillar por sí mismo. Y es que en eso se resume el problema que para mí tiene este Spider-Man, y es que siento que siempre está a la sombra de alguien más en sus películas o en sus apariciones en este universo. En la película introductoria de esta versión del personaje, Spider-Man Homecoming, se toma la decisión de omitir los orígenes del héroe, lo cual me parece una decisión completamente acertada. Ya habíamos visto esta historia muchas veces y no necesitábamos saber algo que todos ya sabíamos. Y es que toda la trama versa en que Spider-Man quiere seguir siendo parte de los Vengadores, quiere llamar su atención. Ante esto, aparece Tony Stark como un nuevo mentor para Peter. Y sí, todos amamos a Tony Stark. Bueno, lo amábamos. Entonces, lo apadrina, perfecto. Le da su nuevo traje, perfecto. Hay que ser originales. Ya hemos visto a dos Spider-Mans hacer sus trajes. Me gusta ese cambio. Spider-Man comete un error y Tony le quita el traje. Ok, interesante. Es un niño, le falta crecer aún, necesita a alguien que lo guíe. Y al final salva el día de un villano que quería vengarse de Industrias Stark. Y todo esto fue hecho para que al final aparezca nuevamente Tony Stark y le dé la aprobación al chico. Entonces al final queda como una sensación de que esta película, más que ser una película solamente de Spider-Man, fue la película de Tony Stark cuidando a Spider-Man para hacerle un héroe. Luego aparece en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame, donde si bien tiene sus pequeños momentos donde trata de brillar, al final del día sigue siendo la película de los Vengadores y no de Spider-Man. Así se da el paso a Spider-Man Lejos de Casa, donde la trama versa en que Spider-Man tiene que superar la muerte de Tony Stark. Nuevamente, la sombra gigante de otro héroe se posa sobre él, donde literalmente anduvo gran parte de la película con unas gafas de Tony Stark, donde además el villano era enemigo del propio Tony. Y en uno de los momentos cúlmines de la película, se nos hace una referencia clara a que de alguna forma este Spider-Man es el nuevo Tony. Y entonces nuevamente queda un poco la sensación de que Spider-Man está a la sombra de otro héroe en su propia película. Y esto es algo que, por ejemplo, en Thor Ragnarok no pasa de esta forma. En la tercera entrega de Thor aparecen grandes personajes como Hulk o Doctor Strange. Y sin embargo se sigue sintiendo como que Thor es siempre el protagonista. Y esto es porque Thor ya tuvo sus películas de introducción. Y a pesar de que personalmente no son mis favoritas, en esas películas no había gran intervención de otros héroes y dejaban desarrollarse al personaje por sí mismo. En los afiches de las películas de Spider-Man podemos ver lo que digo. En uno de los afiches finales de Spider-Man Homecoming podemos ver a Tony por todos lados, a veces siendo incluso más llamativo que el propio Peter. Luego, en Spider-Man Lejos de Casa parece que el problema está un poco arreglado, pero sigue apareciendo Nick Fury quitándole una especie de protagonismo si lo comparamos con los pósters de las películas anteriores, donde claramente podemos ver quién es el protagonista de la película. ¿Y a alguien más le parece que Doctor Strange apareció demasiado en el trailer de esta película y opacó mucho a Spider-Man? Y nuevamente me emociona demasiado ver a estos héroes juntos, pero sigo sintiendo que esta vez Spider-Man tendrá una sombra aún más grande. Y sin nombrar que la posibilidad de que aparezcan los otros dos Spider-Man está prácticamente confirmada, lo cual va a opacar muchísimo más al Spider-Man de Tom Holland. Al final del día me hubiese gustado ver una película del Spider-Man de Tom Holland algo más desligado del UCM. Qué sé yo, quizá peleando contra Kraven mientras lidia con sus problemas familiares, amorosos, amistades, donde él pudiese brillar por sí mismo durante toda una película, donde incluso quizá pudiese comenzar a tener interés por la fotografía, que salve la ciudad y aprenda cosas por sí mismo, que sea reconocido, y luego quizá podían meter un pequeño cameo de otro héroe para emocionarnos. Doctor Strange. That's pretty good. De todas formas, estoy un poco en conflicto, ya que se puede intuir un poco el por qué Marvel toma estas decisiones con el personaje. Y es que como sabemos, Sony le cede los derechos a Marvel del personaje, por lo que en cualquier momento Sony puede decir, bueno, muchas gracias, me traigo al personaje y no aparecerá más en sus películas. Y para que este acuerdo siga, Marvel tiene que hacer solo una cosa, generar dinero con el personaje. Y claro, la mejor forma de atraer más público a las salas de cine es que en los afiches hayan personajes de otras películas. Marvel quizá no se podía arriesgar que en Spider-Man Homecoming la taquilla fuese baja y por eso tuvieron que introducir de forma más forzada a Tony Stark. Y esto es algo que, por ejemplo, alejándonos del personaje podemos ver en otras películas. Este es uno de los primeros afiches de Dune, una de las próximas grandes películas a estrenarse este año. Como podemos ver, es bastante simple pero muy llamativo y original. Y sin embargo, probablemente no traiga a nadie a las salas de cine porque no vemos a nadie conocido. Un tiempo más tarde fue liberado este segundo afiche oficial, donde ya podemos ver todas las caras de las estrellas que aparecerán en la película. Y claro, esto sí va a llamar a las salas de cine. Por eso, firmemente creo que el Spider-Man de Tom Holland todavía no está listo para el multiverso. Necesita una película donde él cargue con todo el peso de la trama, donde él pueda brillar por sí mismo y no estar a la sombra de nadie.
Y francamente me gustaría que eso llegase en el futuro, quizá en una etapa universitaria de Peter Parker con siguientes películas, quién sabe. Pero bueno, esa era una pequeña reflexión que quería compartir, pues a pesar de todo estoy muy emocionado por Spider-Man No Way Home, y si llega a aparecer Maguire y Garfield en el cine, yo me voy a desintegrar ahí mismo y voy a ascender al Valhalla al igual que la mayoría de ustedes. Así que sí, esperemos que No Way Home sea una buena película y ojalá en algún futuro tengamos una película donde el Spider-Man de Tom Holland tenga mucho más protagonismo en solitario. Por ahora, a disfrutar del multiverso. Y si te quedaste hasta acá, muchas gracias por ver el video y me interesa mucho saber tus opiniones sobre esto. ¿Creen que Tom Holland necesita una película más individual? Gracias por ver el video y nos vemos.